Las fuentes de Uruapan por Noemí Hernández López. Optativa Historia de la Arquitectura. Profesor José Manuel Martínez Aguilar. El siguiente trabajo busca recolectar información acerca de la ubicación de las fuentes del centro de la ciudad de Uruapan, esto con el fin de conocer mejor la historia de la ciudad. Como sabemos, las fuentes y pozos en las ciudades antiguas desarrollaban un papel muy importante, ya que éstas, además de ser un elemento decorativo, funcionaban para abastecer de agua a los pobladores. Por lo general, podían encontrarse cerca de los templos o en el centro de las ciudades, priorizando que el acceso al agua para los pobladores fuera sencillo. Este no es el caso de Uruapan, ya que todas las fuentes que podemos encontrar en la ciudad se encuentran en el centro. Es aquí donde entra nuestra duda. ¿Por qué no hay fuentes en los demás barrios? Desafortunadamente, con la remodelación del centro, se retiraron las fuentes que había en este. Este trabajo de investigación busca entender el porqué de estas localizaciones, si las fuentes se ubicaban ahí solo por la imagen o si realmente abastecían a un grupo de personas, además de conocer los materiales con las que estaban hechas. La historia de la fundación de la ciudad de Uruapan es muy interesante. Esta comienza en 1524, cuando se le dio a don Francisco Villegas como encomienda la ciudad, pero no fue hasta 1533 que Fray Juan de San Miguel llegó a evangelizarla. Comenzó con los trabajos de urbanización y es por esto que se le conoce a él como fundador de la ciudad. La parte de la fundación no fue sencilla, ya que, con la llegada de Nuño de Guzmán, los pobladores que vivían en el centro de la ciudad se retiraron a las orillas de esta, llegando hasta Jicalán y lo que hoy en día es San Juan Nuevo. La tarea de Fray Juan fue reunir a la gente, evangelizarla y se les enseñó a cultivar distintos frutos, cuidar verduras e incluso a reproducir animales. Años después de la fundación de la ciudad, se comenzó con la construcción del templo. Se conformaron los 9 barrios de la ciudad y se le dedicó a cada uno un santo patrono para que fuese el protector de cada barrio. De igual forma, se trazó la ciudad según la época. Las calles van de norte a sur y de este a oeste. Durante esta época, la población de Uruapan no superaba los 2000 habitantes. Estos eran indígenas y había muy pocas familias españolas. Durante la colonia, la principal actividad de Uruapan fue el comercio y la agricultura. A mediados del siglo XVIII, Uruapan tenía la siguiente composición urbana: 9 barrios con 600 indígenas, 500 familias españolas y 300 familias de mestizos. Aproximadamente no superaba los 5000 habitantes. ¿Cómo surge el interés por esta investigación? Es aquí donde entra la cuestión. ¿Por qué no hay fuentes en los demás barrios de la ciudad? Teniendo en cuenta que las 5 fuentes importantes de la ciudad se encuentran en el centro, me pregunto cómo hacía la gente para conseguir el agua. Para resolver nuestra primera pregunta de por qué no podemos encontrar fuentes en los barrios de la ciudad, tenemos este plano de la ciudad de Uruapan en 1898, donde con los círculos azules podemos ubicar los diferentes barrios. También en este plano nos podemos dar cuenta de por dónde pasaba el río Cupatixio y podemos observar que este pasaba por toda la ciudad. Fue así como los pobladores fueron guiando los arroyos hacia donde lo necesitaban para aprovechar el agua. El agua era tan abundante que incluso hasta principios de 1980 existían algunos de estos arroyos. Ahora que sabemos por qué no encontramos fuentes en el resto de la ciudad, sabemos que las fuentes que podíamos encontrar en el centro estaban ahí solo como decoración, a excepción de la fuente del agua tápera. Ahora solo nos queda analizar estas fuentes, así podemos conocer un poco más de nuestra ciudad. La fuente que podíamos encontrar en la plaza principal, conocida como Plaza de los Mártires, fue colocada ahí como parte del diseño de la plaza. Aproximadamente entre 5 y 8 años después de la fundación del templo, se llevaron a cabo los proyectos de traza y diseño de las calles principales, creándose así esta plaza. Era una plaza sencilla, con árboles y una pequeña fuente al centro de esta. Las fuentes que encontrábamos en la plaza principal han sido cambiadas aproximadamente 5 veces. La primera y segunda fuente fueron sustituidas debido a sus deterioros.
La tercera se instaló aproximadamente en 1790 y 1800. Era una fuente simple de planta circular y cantería. La cuarta fuente se puso para sustituir a la tercera. Era una fuente de cemento color rosa que aparentaba la cantera, pero a esta fuente se le agregó más detalle en la parte central, agregando un plato en material de bronce negro. La quinta fuente es la que podemos encontrar actualmente, que se instaló con las remodelaciones del centro en el 2007. La fuente de la plaza de Fray Juan de San Miguel. Esta fuente es relativamente la más nueva de la ciudad, ya que en algún momento fue la última en construirse. Se ubica ahí a finales del siglo XVII y principios del XVIII. El centro de la ciudad ya estaba edificado casi por completo. Edificios, casas, fábricas, entre otros, pueden encontrarse en él, y de acuerdo a los registros que se tienen, fue hasta que estaba completamente urbanizado que se colocó la fuente, esta con puros propósitos estéticos. Esta primer fuente era de cantería, de planta hexagonal, con escudos y águilas decorando cada cara de la fuente. En el centro se erguían dos platos cuadrangulares, igual con águilas y escudos de donde salía el chorro de agua. La segunda fuente que podemos ubicar en la plaza de Fray Juan de San Miguel se ubica ahí tiempo después de 1930. Cuando se retiraron los miradores de la plaza, esta se rediseñó y se cambió de nuevo la fuente, ahora por una fuente enorme que cubría casi el 50% de la plaza, de planta redonda hecha de piedra volcánica con adornos en los dos platos y en la base, decorada con mosaicos con patrones que hacían ilusión a las raíces indígenas de la ciudad. Esta fuente fue retirada junto con las otras tres fuentes de la plaza durante las remodelaciones del centro en 2007. Fuente de la Ranita. Esta es la única fuente de la que se tiene conocimiento de su nombre. La Fuente de la Ranita se encuentra en la Plaza Izázaga. Esta plaza está a las espaldas de la iglesia de San Francisco de Asís, en lo que eran terrenos de la misma. Se cree que anteriormente pudo ser un pozo donde se abastecía de agua la iglesia. Después de todas las revueltas de la independencia con la separación de la iglesia, este terreno perteneciente a ella se cedió al pueblo, fundándose así la Plaza de la Ranita. De acuerdo con los registros fotográficos de la plaza de la ciudad, podemos encontrar que la primer fuente era una planta circular cubierta con mosaicos amarillos y azules, tenía en el centro una escultura de una rana de cantería de la cual de la boca le salía el agua. La actual fuente, de planta octogonal de piedra volcánica, se puso ahí en 2012, a finales de la remodelación del centro. En esta fuente conservaron la escultura de la rana, ya que es la única fuente de la ciudad a la cual los habitantes le tenían cierto cariño. Fuente de la Guatápera. La fuente que se encontraba al interior de la Guatápera era la única fuente realmente funcional del centro de la ciudad. Destinada específicamente para su uso dentro del hospital, esta funcionó hasta que éste se abandonó. Con una planta circular bastante grande, hecha de piedra volcánica sin ninguna decoración, permaneció la Guatapera como fuente con peces hasta que se retiró para una de las ferias artesanales del Domingo de Ramos. Después de eso, ya no se regresó a su lugar original. Fuente del Mercado de Antojitos. La historia de la fuente del Mercado de Antojitos es muy interesante, ya que parte del terreno del mercado perteneció en su momento a los molinos de trigo que se encontraban en el centro de la ciudad. No se sabe si la fuente se construyó junto con las instalaciones del molino, ya que por ahí pasaba el arroyo, pero se piensa que por propósitos de funcionalidad, quizá captaban una parte del agua del arroyo en la fuente o pozo y dejaban que el resto del agua fluyera. Esta fuente es de planta circular relativamente pequeña, en comparación con las anteriores, y fue remodelada cuando se construyó el mercado de Antojitos en la década de los 50-60. A esta fuente, al igual que la de la Guatápera, se las llenó con peces koi que crecieron bastante, ya que era una actividad muy popular el ir a alimentar a los peces. Las personas del mercado de Antojitos se opusieron mucho a que retiraran la fuente, ya que le habían hecho un altar a la Virgen ella, pero desafortunadamente cuando se remodeló el mercado se retiró la fuente al igual que el resto.